En lo profundo de la selva amazónica, donde el peligro acecha en cada sombra, una diminuta criatura ha desarrollado un increíble truco de supervivencia. Conoce a la Hemeroplanes triptolemus, una oruga con un disfraz tan convincente que puede hacer huir incluso a los depredadores más audaces. A primera vista parece inofensiva, mimetizándose con hojas y ramas, pero cuando se siente amenazada, algo increíble sucede. En un instante, la oruga infla su cuerpo, reorganizando su forma para revelar marcas y texturas que la hacen parecer una serpiente venenosa. Su cabeza se transforma, parecen aparecer escamas y unas manchas oscuras crean la ilusión de ojos amenazadores que le devuelven la mirada. Por si fuera poco, incluso imita el movimiento de una serpiente, encabritándose y atacando como si estuviera lista para morder. Para depredadores como las aves, esta ilusión es aterradora. Una pequeña y sabrosa oruga se transforma de repente en lo que parece un reptil letal. La mayoría de los atacantes dudan lo suficiente como para que la oruga escape. El truco funciona tan bien que esta especie prospera, evitando el destino de tantos otros insectos indefensos. Este nivel de mimetismo es poco común. Muchos insectos usan camuflaje, pero pocos pueden cambiar su apariencia por completo para parecer una criatura completamente diferente. Es un ejemplo perfecto de cómo la evolución perfecciona las habilidades de supervivencia en la incansable lucha del Amazonas por la supervivencia. Aquí cada animal tiene que ir un paso por delante, y el Hemeroplanes triptolemus demuestra que, a veces, la mejor defensa es un buen disfraz. En lo profundo del corazón del Amazonas, oculto bajo el denso dosel, donde pocos se atreven a aventurarse, se han transmitido de generación en generación rumores sobre una bestia aterradora, el mapinguari, una criatura tan extraña y temible que incluso los exploradores más aguerridos de la selva dudan en descartar las historias. No se trata de un mito cualquiera. Testigos, cazadores, aldeanos e incluso científicos han descrito algo enorme, algo antinatural. Se dice que la criatura mide más de 2,1 metros de altura y está cubierta de un pelaje espeso y enmarañado. Algunos dicen que se asemeja a un perezoso gigante, mientras que otros insisten en que camina como un hombre, dejando enormes huellas en el lodo de la selva. Pero la parte más inquietante, su boca. No donde uno esperaría, sino en su estómago, llena de dientes afilados. Quienes afirman haberlo visto dicen que emite un rugido espeluznante que resuena a kilómetros de distancia. La leyenda dice que el mapinguari es casi imposible de matar. Supuestamente las balas rebotan en su gruesa piel y las flechas apenas lo frenan. Algunos creen que es un perezoso terrestre superviviente, una bestia prehistórica que se suponía desapareció hace miles de años. Otros dicen que es un guardián del bosque que castiga a quienes dañan la selva. A pesar de innumerables búsquedas, no se ha encontrado ninguna evidencia contundente. Pero en lo profundo de la Amazonia, donde se siguen descubriendo nuevas especies cada año, ¿quién puede decir que algo tan extraño no podría existir? Ya sea que mapinguari sea una reliquia perdida del pasado o simplemente una leyenda inquietante, una cosa es segura: la selva tropical aún está llena de misterios que esperan ser descubiertos. En las turbias aguas del Amazonas, donde el río se traga la selva con sus interminables corrientes, acecha un verdadero gigante. La anaconda verde, la serpiente más pesada de la tierra, se mueve silenciosamente bajo la superficie, esperando. A diferencia de la mayoría de las serpientes que dependen del veneno, esta bestia solo necesita su fuerza bruta. Se enrosca alrededor de su presa con una fuerza aplastante, apretándola hasta que no hay escapatoria. Y miren esto, un pescador, en lo profundo del Amazonas, levantando lo que parece una presa imposible, con una enorme anaconda sobre sus hombros. Esto no es ficción. Los lugareños que comparten el río con estas criaturas tienen historias que harían que cualquiera lo pensara dos veces antes de adentrarse en estas aguas. Algunas anacondas llegan a pesar más de 225 kilogramos, medir más de 7,6 metros de largo y ser tan gruesas como la cintura de un hombre adulto. A pesar de su monstruoso tamaño, siguen siendo maestras del sigilo. Una anaconda adulta puede permanecer sumergida durante casi 10 minutos esperando una comida desprevenida. Capibaras, caimanes e incluso jaguares han sido víctimas. Pero aquí está la parte más sorprendente. Estos gigantes no son los despiadados depredadores que muchos creen. Rara vez representan una amenaza para los humanos, prefiriendo permanecer ocultos en las profundidades de los ríos de la selva tropical. Las leyendas hablan de anacondas incluso más grandes de lo que la ciencia ha registrado, serpientes tan enormes que podrían volcar barcos. Pero independientemente de que estos gigantes sean reales o simplemente parte del folclore de la jungla, una cosa es segura: el Amazonas pertenece a la anaconda, una gobernante del agua como ninguna otra. El Amazonas está lleno de criaturas que se arrastran, nadan e incluso vuelan, pero ¿y si los árboles también pudieran moverse? En lo profundo de la selva tropical existe una especie de palmera que, según los lugareños, puede caminar para encontrar un mejor lugar donde crecer. Se llama Socratea exorrhiza, más conocida como la palmera caminante. Al principio parece un árbol cualquiera, pero en su base, largas raíces, parecidas a zancos, se extienden hacia afuera, casi como patas. No son solo para adornar. Cuando el árbol percibe falta de luz solar o el suelo se vuelve inestable,
puede cambiar lentamente de posición desarrollando nuevas raíces en una dirección mientras abandona las antiguas. Algunos científicos argumentan que este movimiento es demasiado lento para ser significativo, pero otros creen que permite al árbol avanzar 1 centímetro hacia un lugar más favorable, algo casi inaudito en el mundo vegetal. Imaginemos un bosque entero de árboles que con el tiempo se desplazan por la selva como una migración silenciosa. Y hablando de plantas que desafían las expectativas, hablemos de una que cambió el curso de la historia de la humanidad. Escondido entre la densa vegetación amazónica crece un árbol con un secreto encerrado en su fruto, un secreto que un día se convertiría en uno de los alimentos más queridos del mundo. Mucho antes de que llenara barras de chocolate y postres sofisticados, el chocolate tenía una función muy distinta. Los primeros árboles de cacao no brotaron en México ni Centroamérica, sino en las profundidades de la cuenca amazónica. Estos árboles producían vainas llenas de semillas amargas que las tribus indígenas aprendieron a usar de forma poderosa. Mucho antes de la introducción del azúcar, los granos se molían y se mezclaban con agua para crear una bebida energizante, casi mística. Algunas culturas amazónicas creían que el cacao tenía propiedades espirituales y lo utilizaban en rituales y ceremonias. Cuando los mayas y los aztecas lo adoptaron posteriormente, lo llamaron la bebida de los dioses, pero sus orígenes se remontan a la húmeda selva tropical donde maduraron las primeras vainas de cacao. El cacao todavía se cosecha en la Amazonía hoy en día, pero comparte la selva con otra planta mucho menos dulce y mucho más peligrosa. Esta planta ha sido responsable tanto de la muerte como de la salvación. Durante siglos, guerreros y cazadores han cubierto sus armas con una sustancia tan potente que puede abatir a un jaguar adulto en segundos. Algunas de las armas más temidas de la Amazonia no están hechas de acero, provienen directamente de la propia selva tropical. En lo profundo de la selva crece la Chondrodendron tomentosum, una enredadera que a simple vista parece común, pero la savia extraída de sus hojas y corteza es todo menos inofensiva. Las tribus indígenas descubrieron hace mucho tiempo que el curare, como se le llama, podía paralizar a sus presas al instante. Los dardos con esta toxina podían abatir monos, aves e incluso animales grandes con una eficacia aterradora. Una vez en el torrente sanguíneo, el curare bloquea la conexión entre el cerebro y los músculos, causando parálisis hasta que la víctima ya no puede respirar. Durante siglos el curare fue temido, pero en un extraño giro, lo que una vez fue un arma mortal se convirtió en un avance médico. Los científicos que estudiaban los efectos del curare encontraron maneras de usarlo en dosis controladas durante las cirugías, ayudando a los pacientes a someterse a procedimientos complejos sin dolor ni movimientos innecesarios. Un veneno convertido en salvavidas. La Amazonia tiene una forma de sorprender incluso a los expertos, y no son solo las plantas y los animales los que guardan secretos. Debajo del suelo del bosque, oculto bajo gruesas capas de vegetación, se esconde algo aún más asombroso, una prueba de que antiguas civilizaciones prosperaron en lugares que nunca imaginamos. Durante siglos se creyó que la Amazonia era una tierra virgen, un lugar donde solo habían vivido tribus indígenas dispersas. Pero descubrimientos recientes cuentan una historia diferente, una que reescribe la historia. Bajo la espesa cubierta selvática, los arqueólogos han descubierto enormes ciudades antiguas ocultas durante siglos. Mediante tecnología LIDAR que escanea la vegetación para revelar las estructuras subterráneas, los científicos han cartografiado enormes centros urbanos con carreteras, plazas y complejos sistemas de drenaje. Algunas de estas ruinas pertenecen a la civilización Kujikugu, una vasta sociedad que pudo haber albergado a cientos de miles de personas. No eran simples aldeas, sino metrópolis bien planificadas, construidas mucho antes de que los exploradores europeos llegaran a Sudamérica. Lo que hace este descubrimiento aún más asombroso es la rapidez con la que la naturaleza recuperó estas ciudades perdidas. A diferencia de las pirámides de piedra de los mayas o los incas, las civilizaciones amazónicas construyeron gran parte de su infraestructura con madera y tierra, materiales que desaparecieron rápidamente bajo la implacable vegetación de la selva. La propia Amazonía contribuyó a ocultar su existencia, borrando sus ciudades de la vista, pero no de la historia. Ahora, con nuevos descubrimientos cada año, los científicos se están dando cuenta de que la Amazonía no siempre fue la naturaleza salvaje que alguna vez imaginaron. Fue el hogar de culturas sofisticadas que encontraron la manera de prosperar en un entorno que aún desafía la supervivencia moderna. Incluso hoy, la selva continúa revelando sus maravillas ocultas, no solo bajo tierra, sino también en las mismas plantas que flotan en su superficie. Una hoja flotante no parece capaz de soportar mucho peso, pero en la Amazonia incluso las plantas pueden superar las expectativas. Victoria amazónica, el nenúfar gigante, no se parece a nada que se encuentre en un estanque común. Sus enormes hojas circulares pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro, lo que las convierte en unas de las hojas flotantes más grandes del mundo. La verdadera sorpresa llega al ver su resistencia. Increíblemente, estas hojas pueden soportar el peso de un niño o incluso de un adulto pequeño sin hundirse.
¿Cómo es posible? El secreto reside en sus bolsas de aire ocultas y en una intrincada estructura subyacente similar a una costilla que distribuye uniformemente el peso sobre la superficie. Esta ingeniería natural es tan efectiva que los científicos la han estudiado para su aplicación en arquitectura ligera y estructuras flotantes. Más allá de su gran tamaño, estos lirios también son maestros de la supervivencia. Sus enormes hojas compiten con otras plantas acuáticas por la luz solar, impidiéndoles crecer. Por la noche, las flores florecen en un espectáculo espectacular, cambiando de blanco a rosa en 48 horas. Este cambio de color es un ingenioso truco para atraer a los escarabajos, que las polinizan antes de que las flores se hundan de nuevo bajo el agua. El Amazonas está lleno de sorpresas, desde árboles que caminan hasta plantas que pueden albergar a un niño, pero no todas sus maravillas se encuentran sobre la superficie. Bajo las turbias aguas donde el río Amazonas se encuentra con el Atlántico, se ha descubierto un impresionante mundo oculto, uno que nadie creía que pudiera existir. Durante décadas, los científicos consideraron que la desembocadura del río Amazonas era un lugar terrible para los arrecifes de coral. Con tanto sedimento vertiéndose al océano, las condiciones parecían demasiado duras para que cualquier criatura delicada sobreviviera. Pero en 2016 se descubrió un ecosistema completamente nuevo bajo las olas, un extenso arrecife de coral que había pasado desapercibido durante siglos. Con una extensión de más de 965 kilómetros, este paraíso submarino es único en la Tierra. En lugar de prosperar en aguas cristalinas y soleadas, estos corales se han adaptado a vivir en entornos ricos en nutrientes y con poca luz, sobreviviendo en condiciones que normalmente matarían a los corales en otros lugares. Lo que hace que este arrecife sea aún más fascinante es su singular vida marina. Los investigadores ya han identificado especies nunca antes vistas, incluyendo nuevos tipos de esponjas, peces e incluso bacterias con potencial farmacéutico. Pero a pesar de su impresionante belleza e importancia científica, el arrecife amazónico enfrenta una seria amenaza. Las compañías petroleras han estado presionando para realizar perforaciones en la región, poniendo en riesgo este delicado ecosistema incluso antes de que comencemos a comprenderlo. La Amazonia está llena de sorpresas, desde árboles gigantes que se desplazan hasta ciudades ocultas bajo la selva. Pero incluso en las profundidades del océano continúa revelando secretos que nadie esperaba. La mayoría de la gente piensa en las termitas como insectos diminutos y destructivos, pero en la Amazonia son algo mucho más impresionante. Aquí, estas criaturas no solo construyen nidos, sino que construyen enormes ciudades que pueden superar los 6 metros de altura, superando a la mayoría de las personas. Estos imponentes montículos, construidos con tierra endurecida, saliva y materia orgánica, se encuentran entre las obras de ingeniería natural más impresionantes de la Tierra. No son simples montones de tierra al azar. En su interior cuentan con una compleja red de túneles, conductos de ventilación y cámaras de cultivo, donde las termitas cultivan sus propios hongos para alimentarse. Cada montículo funciona como una metrópolis autosuficiente, albergando millones de termitas que trabajan juntas con absoluta precisión. Algunas de estas estructuras tienen miles de años, lo que significa que las mismas colonias de termitas han estado activas durante siglos, manteniendo sus hogares con esmero. La disposición es tan eficiente que los arquitectos han estudiado los montículos de termitas en busca de inspiración para diseñar edificios sostenibles que regulen la temperatura de forma natural, tal como lo hacen las termitas. Y algo aún más impactante, científicos descubrieron recientemente una zona en Brasil cubierta por más de 200 millones de montículos de termitas repartidos en una extensión tan grande como Gran Bretaña. Estas imponentes estructuras habían pasado desapercibidas durante siglos, ocultas bajo el dosel forestal. La Amazonia nunca deja de sorprender y algunos de sus mayores misterios solo se pueden ver desde arriba. Durante siglos, las historias de extrañas formas talladas en la tierra han circulado entre las tribus locales, pero no fue hasta la difusión de las imágenes satelitales que se reveló su escala real. Más de 450 geoglifos gigantescos, algunos con círculos perfectos, cuadrados y patrones intrincados, se han descubierto bajo la selva amazónica. Estas antiguas formaciones de tierra, conocidas como geoglifos, se extienden por el norte de Brasil y Bolivia, ocultas durante siglos bajo la densa vegetación. Algunos de ellos tienen más de 2000 años de antigüedad, construidos por civilizaciones cuya identidad permanece en gran parte desconocida. A diferencia de las famosas líneas de Nazca en Perú, que fueron grabadas en llanuras desérticas, estos geoglifos fueron cuidadosamente moldeados mediante la limpieza y reorganización del suelo, creando diseños a gran escala que solo podían apreciarse en su totalidad desde arriba. El verdadero misterio, nadie sabe exactamente por qué se construyeron. Algunos creen que tenían fines ceremoniales, otros que marcaban importantes lugares de reunión, y algunos investigadores sugieren
sugieren que podrían haber sido utilizados para observaciones astronómicas. Lo que es aún más asombroso es que su descubrimiento desafía la creencia arraigada de que la Amazonía era un desierto intacto antes del contacto europeo. Estas formaciones masivas sugieren que civilizaciones avanzadas alguna vez prosperaron aquí, moldeando la Tierra de maneras que apenas comenzamos a comprender. Pero mientras algunas civilizaciones antiguas dejaron rastros visibles de su existencia, otras permanecen ocultas, completamente separadas de la sociedad moderna. En lo profundo de la selva amazónica, donde incluso los exploradores más experimentados temen adentrarse, habitan pueblos que jamás han tenido contacto con el mundo exterior. Viven como sus antepasados hace cientos, si no miles, de años cazando, pescando y recolectando de la tierra sin ninguna influencia de la civilización moderna. Estas son las tribus no contactadas de la Amazonía, algunas de las últimas sociedades humanas verdaderamente aisladas de la tierra. Se estima que aún existen más de 100 de estas tribus, principalmente en Brasil y Perú, que evitan el contacto por diversas razones, a menudo por miedo a las enfermedades, la violencia o la destrucción causada por foráneos. Los primeros atisbos de algunas de estas tribus surgieron a partir de imágenes aéreas que mostraban a pequeños grupos de personas observando conmocionadas aviones o drones, claramente desconectadas de la tecnología. Otras fueron descubiertas solo cuando madereros o cazadores furtivos se acercaron demasiado a sus territorios. Desde entonces, gobiernos y grupos conservacionistas han trabajado para proteger a estas comunidades declarando zonas de no contacto, restringiendo el acceso de forasteros a sus tierras. Sin embargo, su supervivencia sigue siendo frágil. La tala ilegal, el acaparamiento de tierras y el narcotráfico continúan adentrándose en la selva, amenazando su modo de vida. A pesar de vivir aisladas, estas tribus poseen un vasto conocimiento sobre la selva tropical, desde plantas medicinales hasta técnicas de supervivencia que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Son la prueba viviente de que la humanidad ha encontrado formas de adaptarse a los entornos más extremos de la Tierra. En lo alto de la cordillera de los Andes, a miles de metros sobre el nivel del mar, los científicos han hecho un descubrimiento que parece imposible. Peces fosilizados incrustados en la roca. No se trata de peces cualquiera, son antiguas especies amazónicas que vivieron hace millones de años, en una época en que la Amazonía no era una selva tropical, sino parte de un inmenso mar interior. La sola idea de que peces que una vez nadaron en aguas cálidas y tropicales ahora estén atrapados en piedras en las cimas de las montañas es asombrosa. Pero es la clave de un cambio radical en la historia de la Tierra. Mucho antes de que existiera el río Amazonas, gran parte de lo que hoy es la selva tropical estaba sumergida bajo un enorme humedal prehistórico, conectado con el Caribe. Los fósiles de peces encontrados en los Andes demuestran que esta región alguna vez estuvo bajo el agua. Durante millones de años, a medida que las placas tectónicas se desplazaron y los Andes comenzaron a elevarse, la tierra se elevó, separando la Amazonía del mar. Como resultado, se formaron los sistemas de agua dulce que vemos hoy, incluido el río Amazonas, lo que obligó a las especies marinas a adaptarse o desaparecer. Esta antigua transformación transformó la Amazonia en lo que es hoy, un mundo repleto de criaturas que parecen desafiar las reglas de la evolución. Algunas de estas criaturas son tan extrañas que parecen de otro planeta. En las densas sombras del denso follaje del Amazonas, una diminuta criatura yace inmóvil sobre una hoja. Puede que al principio pase desapercibida, pero si la observas con atención verás algo extraño. Esta rana es casi completamente transparente. Conoce a la rana de cristal, una especie con una piel tan transparente que puedes ver su corazón latiendo dentro de su pecho. Todo, desde sus intestinos hasta sus diminutos huesos, es visible bajo la delicada superficie verde, lo que la convierte en uno de los anfibios más inusuales de la naturaleza. Pero, ¿por qué se ve así? Los científicos creen que la transparencia ayuda a la rana de cristal a evadir a los depredadores. Cuando se posa en una hoja, la luz atraviesa su cuerpo, mimetizándose casi a la perfección con el entorno. Este camuflaje natural es tan efectivo que incluso los depredadores más hábiles tienen dificultades para detectarla. Algunas especies de ranas de cristal van un paso más allá, cubriendo sus brillantes corazones rojos con una capa reflectante cuando duermen, lo que las hace aún más difíciles de detectar. A pesar de su apariencia fantasmal, estas ranas desempeñan un papel importante en el ecosistema. Prosperan cerca de arroyos limpios y de corriente rápida, y su presencia suele ser señal de una selva tropical saludable. Pero con la deforestación y la contaminación amenazando sus hábitats, las ranas de cristal son cada vez más difíciles de encontrar. En la Amazonía, la supervivencia es un desafío constante, y no solo para los animales. Algunas partes de la selva misma parecen igual de peligrosas. En lo profundo de la selva peruana hay un río tan caliente que todo lo que cae en él se cocina vivo.
Un río que hierve como una olla de agua en una estufa. Parece mitológico, pero en la Amazonía peruana este extraño fenómeno es completamente real. Conocido como el Shanay Timpishka o río hirviente, este cuerpo de agua humeante alcanza temperaturas superiores a los 93 grados Celsius. Una temperatura tan alta que podría matar a cualquier animal que tenga la mala suerte de caer en él. Se han encontrado aves, lagartijas e incluso criaturas más grandes como monos con sus cuerpos literalmente cocidos por el calor. A diferencia de la mayoría de las aguas termales que se encuentran cerca de la actividad volcánica, este río se encuentra a cientos de kilómetros de cualquier volcán. Esto dejó a los científicos perplejos durante años. ¿De dónde proviene el calor? Las investigaciones finalmente revelaron que el río se calienta por la actividad geotérmica en las profundidades del subsuelo, donde el agua sobrecalentada asciende por grietas en la superficie de la Tierra, derramándose en el río y convirtiéndolo en un caldero natural. El río hirviente es sagrado para las comunidades indígenas locales, quienes desde hace mucho tiempo creen que posee poderes místicos. Los chamanes usan sus aguas en la medicina tradicional, y la selva tropical circundante está repleta de plantas medicinales que han formado parte de sus prácticas curativas durante generaciones. Es otro ejemplo más de la capacidad de la Amazonia para sorprender y mistificar, revelando lo inesperado a cada paso. Incluso en los ríos acechan criaturas extrañas e inusuales, algunas con dientes que parecen inquietantemente familiares. El Amazonas alberga algunos de los peces más aterradores del mundo, pero pocos son tan inquietantes como el pacú. A simple vista parece un pariente cercano de la piraña, con un cuerpo ancho y poderoso y aletas afiladas, pero cuando abre la boca lo que se ve es profundamente perturbador. En lugar de los colmillos afilados de una piraña, el pacú tiene dientes cuadrados, parecidos a los humanos, inquietantemente similares a los de nuestra propia boca. ¿Por qué un pez necesita dientes así? A diferencia de sus primos carnívoros, las pirañas, el pacú se alimenta principalmente de plantas, triturando nueces y semillas que caen de los árboles al agua. Sus fuertes dientes planos le ayudan a triturar conchas duras y materia vegetal fibrosa. Sin embargo, los pacúes no son completamente inofensivos. En raras ocasiones se sabe que muerden a pescadores que los manipulan con descuido, lo que ha dado lugar a historias disparatadas y a menudo exageradas sobre su supuesta agresividad. A pesar de su aspecto espeluznante, los pacúes desempeñan un papel importante en el ecosistema del Amazonas. Su dieta ayuda a dispersar las semillas, actuando como un importante vínculo entre el bosque y los ríos. Pero también se han convertido en un problema fuera de la Amazonía. Liberados accidentalmente en vías fluviales de todo el mundo, los pacús se han extendido a lugares como Estados Unidos, donde han sorprendido a los pescadores que no esperaban un pez con la boca llena de dientes parecidos a los humanos. La Amazonía nunca se queda sin sorpresas. Desde criaturas marinas fosilizadas en las montañas hasta ríos hirvientes, ranas transparentes y peces con una extraña apariencia humana, es un lugar donde la evolución desafía los límites de lo posible, y con tanto aún sin explorar, quién sabe qué otros secretos esperan ser descubiertos. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué dato de Amazon te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.